Muy bien, hermanos, acompáñenme a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Abran sus Biblias. Si es que alguien necesita Biblia, le voy a pedir a la hermana Andrea. Tenemos algunas Biblias en la parte de atrás que pueda quizás repartir. Vamos a ver muchos versículos, así que les voy a pedir que por favor abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Nuevamente, vuelvo a leer. Otra vez Jesús les habló diciendo, Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quisiera empezar primeramente viendo un primer punto sobre esto, el contexto de esta declaración. Jesús está afirmando y está diciendo que Él es la luz del mundo. ¿Qué es lo que estaba pasando en el contexto? En ese tiempo en el que Jesús está diciendo esta declaración, se estaba celebrando una fiesta que se conocía como la fiesta de los tabernáculos. ¿En qué consistía la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde los judíos celebraban que Dios los había rescatado de la esclavitud en Egipto, y luego de que Dios los rescató de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel estuvo en el desierto durante 40 años. Y la fiesta de los tabernáculos celebraba que Dios no los abandonó durante esos 40 años, que durmieron en tiendas, en tabernáculos. Y Dios los guardó y los guió por medio de una nube que los protegía de día y una columna de fuego que los guiaba en la noche. Esa era la fiesta que estaban celebrando en ese tiempo. Ahora, ¿qué otro contexto nos muestra el pasaje de las Escrituras que estaba pasando en ese momento? Si ustedes van un poquito más atrás en su Biblia, se van a dar cuenta que al inicio del capítulo 8 de Juan, sucede una historia conocida como la historia de la mujer adúltera. ¿Qué había pasado? Había pasado de que en ese tiempo Jesús había aparecido en esa fiesta y los judíos siempre querían ponerle pruebas al Señor Jesús. Querían hacerle pisar el palito. Entonces vieron a Jesús y trajeron a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y ellos le dijeron a Jesús: la ley dice que a esta mujer había que apedrearla. ¿Tú qué dices? Bueno, en la historia el Señor Jesús perdona a esta mujer sus pecados. Ahora, ese es el contexto de todo lo que estaba pasando. Y Jesús, luego de que estas personas intentaron hacerle pisar el palito, el Señor Jesús se dirige a ellos y les dice: Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor con esto? El contraste en la palabra de Dios sobre la luz y las tinieblas es algo constante. Si usted lee desde el principio hasta el final, se va a encontrar que todo el tiempo la Biblia hace referencia a la luz y las tinieblas. Y eso es, de forma metafórica, la luz representa lo bueno y las tinieblas representa lo malo. Todo el tiempo, luz, tinieblas, luz, tinieblas. Ahora, es un tema muy usado. En el Evangelio de Juan, el evangelista Juan hace uso de este tema muchísimas veces, todo el tiempo, aproximadamente 27 veces en todo el Evangelio de Juan. Juan va a hablar sobre la luz y las tinieblas, ese contraste. El Señor está usando esta figura de la luz y las tinieblas para presentarse. Ahora, amados hermanos, algo muy importante que hay que entender es ¿cuál fue la reacción de los fariseos, de los judíos, al escuchar esta declaración? Esto nos va a ayudar a ver que lo que Jesús está diciendo no es algo inocente, sino que es algo muy profundo. Antes de ver cuál es el significado de la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, veamos cuál fue la reacción de las personas que lo escucharon. Vamos nuevamente, Evangelio de Juan, capítulo 8, ahora versículo 13. Entonces los fariseos le dijeron:
Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Estas personas estaban diciendo, tú estás diciendo cosas que no son ciertas. Estas personas creían que Jesús estaba simplemente siendo pretencioso, decir cosas que él no puede probar. Muchas veces al Señor Jesús le acusaban de eso. Por ejemplo, en alguna ocasión, el Señor Jesús a alguien le dijo, a un paralítico que vino ante él, le dijo, tus pecados te son perdonados. Y las personas empezaron a murmurar diciendo, claro, es fácil decir tus pecados te son perdonados porque nadie puede comprobar eso. En cambio, un milagro como hacer caminar a un paralítico, eso sí es comprobable. Lo que estas personas están diciendo es que Jesús estaba haciendo ese tipo de declaraciones porque eran imposibles de comprobar. Los fariseos decían, ¿cómo puedes tú comprobar que eres la luz del mundo? Tu testimonio no es verdadero. Es como que cualquier persona diga sobre sí mismo, yo soy tal cosa. Entonces, ¿qué quería decir el Señor Jesús? ¿Por qué estas personas se sintieron tan ofendidas con la declaración del Señor Jesús? ¿Qué significaba eso? Bueno, hermanos, en el Antiguo Testamento se habla sobre la luz. ¿Y a quién se le atribuye estas cualidades? Quiero que vayamos a ver. Quiero que me acompañen en sus Biblias al Salmo 27. Salmo 27:1. Salmo 27:1. Dice la palabra de Dios, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Amados hermanos, este versículo nos dice de quién es la luz. ¿Quién es la luz? Jehová. Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. Vamos viendo otros versículos. Salmo 36. Ahí en Salmo también. Salmo 36:9. Salmo 36:9. El salmista dice, porque contigo, refiriéndose a Dios, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. La palabra de Dios va a referirse a la luz como una cualidad que le pertenece únicamente ¿a quién? A Dios. La luz es una cualidad que le corresponde a Dios. Incluso el mismo Juan en su primera epístola, quiero que me acompañen a 1 Juan capítulo 1, va a ser muy claro de que esta cualidad de luz solamente le corresponde a Dios. 1 Juan capítulo 1 versículo 5. 1 Juan capítulo 1 versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así que, amados hermanos, la conclusión de esta parte es que la luz es una cualidad, según las Escrituras, que le corresponde únicamente a Dios. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús al decir, yo soy la luz del mundo? Él está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Yo soy aquella luz. Y amados hermanos, esto es muy importante, porque el Señor Jesús se está atribuyendo a sí mismo cualidades que le corresponden únicamente a Dios. Ahora, el Evangelio de Juan, desde el principio del Evangelio, nos va a presentar a Jesús como Dios. Tenemos 4 evangelios en las Escrituras, ¿verdad? Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada evangelio presenta de una óptica diferente la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan busca presentar al Señor Jesús desde una perspectiva divina, desde su naturaleza divina. Por eso, cuando nosotros vamos al principio del Evangelio de Juan, vamos de nuevo a San Juan capítulo 1. Desde el principio, versículo 1, lo primero que quiere hacer Juan es mostrar que Jesús es Dios. Así que Juan inicia su evangelio en Juan 1:1 en adelante diciendo, en el principio era
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando del Verbo, era en el principio con Dios. Ahora, presta mucha atención las características que Juan va a decir sobre este Verbo. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Alto, alto, alto. ¿Cómo que todas las cosas fueron hechas por el Verbo? ¿Qué encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que está haciendo Juan es decirnos que este Verbo que se hizo carne es Dios. Es Dios. ¿Qué características más nos va a decir Juan? Por ejemplo, versículo 3. Seguimos leyendo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Lo que está haciendo el Evangelio de Juan es presentar a nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y luego va a decir que Dios es aquella luz verdadera. Y esa luz verdadera venía a este mundo. Quiero que sigamos leyendo. Versículo 5 en adelante. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién era aquella luz verdadera que venía a este mundo? ¿Quién era aquella luz verdadera que Juan va a presentar como aquel que hizo todas las cosas? Es Jesús. Jesús. Ahora, amados hermanos, lo que está diciendo Juan con esta característica es: Jesús es la luz verdadera porque Él es Dios. Pero va a decir algo interesante, si se dan cuenta, en el versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 4, perdón. En Él, en Jesús, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Juan está diciendo que Jesús es la fuente de vida. Y también Él es la fuente de luz. Lo que Juan está diciendo es que Jesús tiene vida en sí mismo. Es decir, que Él no recibe vida de ningún otro. Y que Jesús tiene luz en sí mismo. Y que Él no recibe luz de ningún otro. Para un ejemplo de esto, lo que nosotros podemos ver en las Escrituras es, lo que podemos ilustrar es el ejemplo del sol y la luna. El sol y la luna. ¿El sol tiene luz propia? Sí. ¿La luna tiene luz propia? No. Ahora, lo que Juan está diciendo es: Jesús tiene luz propia. Él no refleja ni recibe luz de nadie. Lo que Juan está diciendo es que Jesús tiene vida propia, que Él no recibe vida de nadie. Yo pregunto en esta mañana, todos nosotros somos seres vivos, ¿verdad? Bueno, este es un ser inanimado, las personas somos seres vivos. ¿Nosotros tenemos vida en nosotros mismos? No. Nosotros recibimos vida de la fuente de vida, del dador de la vida. ¿Y quién dice la palabra de Dios que es el dador de la vida? Dios mismo. Ahora, Juan está diciendo: Jesús tiene vida en sí mismo. ¿Qué está diciendo? Que Jesús es Dios. Juan está presentando a Cristo como Dios mismo. Este es un atributo divino, amados hermanos. Poseer vida misma y luz propia es un atributo que solamente le corresponde a Dios. Es un atributo que se conoce como aseidad, la autoexistencia de Dios. Dios no recibe nada de nadie. Él todo lo produce en sí mismo. ¿Entienden? Él es de sí mismo. Él tiene vida en sí mismo, sabiduría en sí mismo, poder en sí mismo. Nadie le da a Él primero, sino que Él
es la fuente de todo. Así que en primer punto, cuando estamos viendo que Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo, Él está diciendo que Él es Dios. Él es el Dios verdadero, el que tiene vida y luz en sí mismo. Segunda característica o segunda razón, ¿qué cosa más nos enseña esta declaración de Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo? Juan va a decir en el versículo 9, va a decir que esta luz es la luz verdadera. Implícitamente, cuando hay una luz verdadera, significa que hay otra luz que no es la verdadera. ¿Recuerdan lo que les decía anteriormente de qué se estaba celebrando en ese tiempo? La fiesta de los tabernáculos. ¿Qué se celebraba en ese tiempo? Se celebraba que el Señor, que Dios había guiado al pueblo de Israel por medio de una columna de fuego. En la noche, cuando estaba todo de noche en el desierto, ¿cómo es que el pueblo de Israel podía seguir caminando muchas veces? Porque había una luz, una columna de fuego que guiaba al pueblo. Ahora, lo que Jesús está diciendo al decir, yo soy la luz del mundo, la luz verdadera es que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento simplemente era una figura del que había de venir. La columna de fuego simplemente apuntaba a la luz verdadera. Jesús como luz es superior a aquella luz que vieron en el Antiguo Testamento. Amados hermanos, todo el tiempo, cuando nosotros leemos las historias del Antiguo Testamento, vamos a ver muchos milagros que nosotros decimos, oh, cómo me hubiese gustado estar en ese tiempo. El pasado domingo veíamos sobre el maná en el desierto. ¿Por cuántos años el pueblo de Israel fue alimentado con el maná en el desierto? Aproximadamente 40 años. ¿Cuántos días a la semana caía el maná del cielo? 6 días a la semana, durante 40 años ininterrumpidos. Ahora, en el pasaje que estuvimos estudiando el pasado domingo, vimos que Jesús dice, yo soy el verdadero pan del cielo. Las personas menospreciaban el milagro de Jesús y decían, no, si tú quieres que te creamos, debes hacer un milagro así de grande como en el Antiguo Testamento, así de grande como el que vieron los israelitas. Y Jesús les dijo, no, yo soy el verdadero pan del cielo. Porque los que comieron el maná en el desierto, tiempo después, murieron. Y Jesús les dice, pero yo el verdadero pan, el que come de mí, vivirá eternamente. Ahora Jesús va a hacer lo mismo en esta parte. Y va a decir, yo soy la luz verdadera. No como la luz que los guió en el desierto, porque aquella luz simplemente alcanzaba ¿a quién? Alcanzaba a la nación de Israel, solo una nación. Pero ahora Jesús dice, la luz que yo traigo, la luz que yo soy, no es solamente para una nación, sino que es la luz para el mundo entero. Jesús es una luz que alcanza a todas las naciones. Y hermano, Jesús está hablando de un cumplimiento de las profecías del Mesías. En el Antiguo Testamento se hablaba de que el Mesías vendría a ser luz a todas las naciones. Y Jesús está diciendo, yo soy el cumplimiento de aquella profecía. Yo soy la luz que va a alcanzar a todas las naciones. La luz verdadera. La luz verdadera que vino a este mundo. ¿Qué más nos enseña la declaración de que Jesús dice, yo soy la luz? También presenta, al ser un atributo de Dios, cuando se lo describe a Dios como luz, se está hablando de que Dios está apartado de toda oscuridad y tinieblas. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿qué simboliza las tinieblas? Simboliza el pecado y la maldad. Cuando se dice que Dios es luz, está haciendo una referencia de que Dios es santidad plena. Cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, Él está diciendo, yo soy el santo.
Yo soy aquel en el cual no hay maldad, no hay mancha alguna, no hay sombra. Todo es santidad plena. Amados hermanos, en Santiago capítulo 1, versículo 17 se nos va a hablar sobre este atributo de Dios. Dios posee santidad plena porque Él es luz. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es luz, no hay ninguna sombra. Es como que alumbramos. Nosotros podemos alumbrar en la noche este salón con todas las luces que tiene. Y estoy seguro, amados hermanos, que por más que coloquemos las luces LED que tienen a veces los estadios de fútbol, no importa cuán iluminado esté este salón, estoy seguro que sí o sí vamos a encontrar una sombra. Sí o sí. No importa cuán iluminado está. Vamos a ver abajo de las sillas y ahí vamos a ver sombras. Abajo de las mesas, abajo de cualquier lugar, sí o sí va a haber sombra. Lo que está diciendo este pasaje de Santiago es que Dios refleja tal luz y santidad que en Él no hay ni una sombra de variación. Nada. Él es santidad plena. Santidad plena. Cuando Jesús dice: yo soy la luz del mundo, Él está diciendo que Él es el santo, en el cual hay santidad plena. Entramos a nuestro segundo punto. Volvemos a nuestro pasaje en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Y nuestro segundo punto titula: el que me sigue no andará en tinieblas, porque Jesús dice eso. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuál es el propósito de una luz? El propósito básico de la luz es alumbrar, ¿verdad? Nosotros no encendemos la luz para que haya oscuridad. Al contrario, encendemos la luz para que no haya oscuridad. La luz alumbra. Y el Señor está diciendo: yo soy la luz del mundo. Yo soy aquel que ilumina todo. El Señor va a añadir una condicionante. La condicionante para ser alumbrado por Dios es seguirle. No todas las personas están en la luz de Dios. Este versículo nos va a hablar de que hay quienes están en luz y quienes están en tinieblas. Amados hermanos, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 va a hablar justamente de eso cuando dice: no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué? Porque no hay compañerismo entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué habla de eso el apóstol Pablo? Porque hay los que están en luz y los que están en tinieblas. Esa es la realidad de este mundo. Hay los que son hijos de Dios y hay los que son hijos del diablo. No hay nadie que esté en término medio. Lo mismo es en esta figura de la luz y las tinieblas. Ahora Jesús va a decir: el que me sigue, aquel que cree en mí, entonces no anda en tinieblas. No anda en tinieblas. El que está en la luz ya no está en oscuridad. ¿A qué se refiere esto? Bueno, la palabra de Dios va a describir la condición del hombre pecador bajo esta figura de las tinieblas. Desde la caída en adelante, la condición del ser humano que está muerto en sus delitos y pecados es que está en tinieblas. Ahora, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 8, va a decir sobre los creyentes: en otro tiempo erais tinieblas. Va a hablar que los creyentes que han sido salvados por medio de la fe en el Señor Jesucristo ya no están en tinieblas. Estábamos, pero ahora ya no estamos. Las tinieblas forman parte de la naturaleza caída de aquellos que aún están en incredulidad en sus pecados.
La idea de estar en tinieblas, amados hermanos, de andar en tinieblas, es de alguien que está a oscuras y no ve por dónde va. No sabe qué es lo que está haciendo y va y de un otro lado chocándose en esta vida. Eso va a decir nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 12, versículo 35. Juan 12:35 dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Amados hermanos, primer característica que nos muestra esto: el creyente no anda a oscuras. El creyente sabe lo que hace. El creyente sabe por dónde camina. El creyente sabe por qué hay algo que lo guía. El creyente no anda en tinieblas. Segunda forma que nos presenta esta frase de no andamos en tinieblas. No solamente sabemos por dónde vamos, sino que también andar en tinieblas está relacionado a la acción de hacer cosas ocultas. Por ejemplo, Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 4 en adelante. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está usando la figura de las tinieblas como aquellos que ocultan o se ocultan para hacer maldades. Esa es la idea de andar en tinieblas. Aquellos que hacen las cosas malas, ocultan. Hermano, hay cosas que hacemos a ocultas. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza que nos miren. Porque el pecado trae vergüenza. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva luego de pecar? Se escondieron. Se escondieron. Se escondieron de Dios porque tenían vergüenza. Amados hermanos, ¿por qué aquel que roba busca no ser visto? Porque sabe que lo que está haciendo está mal. ¿Por qué aquel que chismosea lo hace susurrando? Porque sabe que lo que está haciendo está mal. ¿Por qué aquel que hace algo que él sabe que está haciendo mal, lo hace queriendo de que nadie lo sepa? Porque sabe que está mal. Eso, hermanos, es andar en tinieblas. ¿Se dan cuenta la idea? De personas que buscan esconder sus obras para que nadie las vea, porque sabe que lo que está haciendo mal. ¿Por qué aquellos que sobornan lo hacen a ocultas? Porque saben que lo que están haciendo está mal. Hermano, si uno hace algo que sabe que está haciendo bien, ¿lo ocultaría? No, lo hacemos abiertamente. Y hermano, es eso lo que va a decir el Señor Jesús en Juan capítulo 3. Acompáñenme, por favor. San Juan capítulo 3, desde el versículo 19. San Juan capítulo 3, versículo 19. El Señor está diciendo en este punto, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas, porque Dios es luz. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 19 en adelante dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amados hermanos, hay muchas personas que aparentan piedad, pero que en la oscuridad hacen muchas otras cosas malas. Amados hermanos, lo que está diciendo el Señor Jesús en esta parte, al decir yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en tinieblas, ¿saben qué está diciendo?
es que el que me sigue vive abiertamente. No tiene nada que ocultar. ¿Por qué? Porque está en la luz. Vamos nuevamente al ejemplo que les decía de todo este salón iluminado. Y todo de afuera está en oscuridad. Lo que está diciendo el Señor Jesús es, si tú estás adentro de donde está iluminado, es imposible que vivas en oscuridad, que vivas haciendo cosas ocultas. Amados hermanos, ¿tenemos cosas ocultas? ¿Tenemos cosas que nos avergüenzan? Si hay algo que tú estás haciendo que lo mantienes en secreto, es porque tú sabes que está mal. Si hay algo que tú lo mantienes en secreto y no quiero que nadie sepa, es porque tú sabes que lo que estás haciendo está mal. Apártate de eso. Apártate de eso. Porque el que practica la verdad viene a la luz, no hace cosas en secreto. Oh, amados hermanos, ¿cuántos tenemos este aparatito, verdad? El celular, y tenemos bloqueado hasta la hora todas las aplicaciones posibles? No, que nadie vea lo que escribo, que nadie vea lo que veo, que nadie... No. ¿Por qué? ¿Por qué ocultamos todo? Mano, ¿hay cosas que escondemos? Y esto es simplemente un ejemplo superficial, amados hermanos, que estoy dando con el celular. Pero hay cosas más profundas en nuestra vida. ¿Qué escondes de tus pensamientos? ¿Qué escondes en tu corazón? El que está en la luz no anda en tinieblas, sino que es transparente. Los puritanos tenían una frase en latín que se decían unos a otros. La frase era coram Deo. Esa frase, coram Deo, significa vivir delante la presencia o el rostro de Dios. Coram Deo significa que sea lo que sea que hagamos, sea donde sea que estemos, Dios nos está mirando. No hay un lugar en el cual nosotros podamos escondernos del rostro de Dios. Eso significa coram Deo. Hay una canción que es para niños, ¿verdad? Pero que enseña una verdad tan profunda. Yo sé que alguna vez la he escuchado. Es esa canción que dice, cuidadito los ojitos, lo que miran, cuidadito las manitos lo que hacen, cuidadito los piecitos donde van. Y la parte final dice, porque hay un Dios de amor que mirando está. Amados hermanos, no hay nada que nosotros podamos esconderle. No hay un lugar en el que nosotros podamos escondernos. El salmista decía, ¿a dónde voy a huir? Voy al cielo y ahí estás tú. Voy a lo profundo del Seol y ahí estás tú. No importa, amado hermano, dónde usted intente esconderse, Dios está ahí. Dios está ahí. Coram Deo, vivimos bajo el rostro de Dios. Dios nos está mirando. Hermano, eso significa lo que Jesús está diciendo. Yo soy la luz y el que me sigue no anda en tinieblas. ¿Sabe por qué nunca anda en tinieblas el que sigue a Cristo? Porque Él es luz y siempre estás al descubierto delante de Dios. No hay nada oculto ante sus ojos. Él lo sabe, Él lo ve todo. Incluso ve lo que el ojo humano no puede ver. Tus pensamientos, las intenciones del corazón, Dios la ve. Dios sabe lo que estás pensando en esta mañana. Dios sabe la intención con la que viniste a este lugar esta mañana. Dios sabe la verdadera razón. Así que, amado hermano, hermana, no debemos vivir practicando el pecado porque ahora nosotros no andamos en tinieblas, sino que andamos en la luz, en Cristo. Es eso lo que va a decir Juan en su epístola, 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2 dice, 1 Juan capítulo 2 versículo 9 en adelante, el que dice que está en la luz. Presten mucha atención el lenguaje de Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amados hermanos, este es solo un ejemplo. Es un ejemplo de que el que dice que está en la luz, pero vive pecando, entonces la verdad es que no está en la luz, sino que está en tinieblas. Amados hermanos, esto debe ser una exhortación fuerte. Pregunto esta mañana, ¿tú estás en la luz? ¿Estás en Cristo? Si tú dices que sí, entonces esta advertencia de Juan es para ti. Tú que dices que estás en la luz, ¿vives practicando el pecado? ¿Vives practicando el pecado? Si vives practicando el pecado, entonces tristemente déjame decirte que probablemente no estás en la luz. Estás en tinieblas. Estás en tinieblas. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Ten mucho cuidado porque estás andando ciego. Ciego. Oh, hermanos, podemos ver muchos y muchos pasajes en las Escrituras. La palabra de Dios nos va a decir en Colosenses capítulo 1, 9 al 14, que nosotros estábamos en tinieblas, pero Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha traído al reino de su amado Hijo, para que ahora vivamos en buenas obras. Colosenses capítulo 1, 9 al 14. No hay compañerismo, amados hermanos, entre las tinieblas y la luz. El que dice que está en la luz debe andar en luz. Es eso lo que va a decir la Escritura. No hay compañerismo con las tinieblas. Efesios capítulo 5 versículos 8 al 13 va a hablar que los que están en la luz deben andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. El que está en la luz no participa en las obras de las tinieblas. No se relaciona con las tinieblas. No hace compañerismo con las tinieblas, sino que las reprende. Amados hermanos, ¿hacemos eso? O cuando estamos en tinieblas, o cuando vemos que otras personas que nos rodean constantemente están actuando en tinieblas, nos amoldamos, somos camaleones. ¿Qué es un camaleón? Aquel que se camufla, ¿verdad? Camufla. Hay una superficie verde y el camaleón se transforma de color verde, toma una tonalidad verde. Hay una superficie un poco café y el camaleón toma ese tono de color. Amados hermanos, ¿cuántos creyentes viven de esa manera? Están rodeados de tinieblas y el creyente, me voy a camuflar de este color. No hay compañerismo entre las tinieblas y la luz. El que es hijo de luz anda como hijo de luz. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, la luz verdadera nos alumbra, nos guía para que nosotros podamos andar como hijos de luz. Hermanos, no lo hacemos con luz propia, no lo hacemos según nuestra sabiduría, sino que nosotros vamos siguiendo la luz de Cristo, la luz que nos guía. Amados hermanos, ¿cómo somos guiados por Cristo? Porque Jesús está diciendo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cómo nosotros podemos vivir no en tinieblas siendo hijos de luz? Por ejemplo, Juan capítulo 12, versículos 46 al 48. Juan 12, 46 al 48 dice Jesús, yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no las juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amados hermanos, lo que está diciendo Jesús es algo importante. Número uno, Jesús está diciendo que la forma en la que Él nos guía para andar en la luz es por medio de su palabra. Y es la misma palabra que nos guía la que va a juzgar a todos aquellos que dicen andar en la luz, pero andan en tinieblas. Si tú
vives practicando la maldad y rechazas la palabra de Cristo, esta misma palabra de Cristo es la que te ha de juzgar cuando Él venga con gran poder y gloria. La luz verdadera. Somos guiados por su palabra. La palabra del Señor en Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. El creyente no anda a ciegas. ¿Por qué? Porque hay algo que nos guía. Cristo, la palabra. La palabra es nuestra lámpara que nos guía. Entramos a nuestro último punto, que es breve. Volvemos a nuestro pasaje, Juan capítulo 8, versículo 12. Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Lo que Jesús está diciendo es que el Señor no solo nos alumbra, sino que Él nos da la luz y vida para que nosotros podamos reflejar aquello. En Mateo capítulo 5, versículo 14, el Señor Jesús va a decir que ahora que nosotros hemos sido iluminados por la luz verdadera, Mateo 5, 14, ahora que nosotros hemos sido iluminados por la luz verdadera, ahora nosotros somos la luz del mundo. Ahora que nosotros hemos sido iluminados por Cristo y Él nos ha dado vida, ahora nosotros debemos reflejar esa luz. Vuelvo a la figura del sol y la luna. El sol, luz propia. La luna no tiene luz propia. Lo único que hace la luna es reflejar la luz del sol. Amados hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice que ahora los creyentes debemos iluminar el mundo, no lo hacemos con luz propia, lo hacemos con la luz y vida que Él nos ha dado. Él nos ha dado. El ejemplo que nosotros podemos ver es lo que pasó con Moisés cuando él subió al monte a orar y a hablar con Dios. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34, versículos 28 al 33. Éxodo 34, verso 28 al 33. Y él, hablando de Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, brillaba, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, es decir, brillaba, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro, para que las personas ya no vieran ese resplandecer de su rostro y no le tuvieran miedo. Ahora, el apóstol Pablo, amados hermanos, va a usar esta misma figura de resplandecer, el brillo de la gloria de Dios. Lo va a usar en su carta a los Corintios, 2 Corintios capítulo 3, verso 18. 2 Corintios capítulo 3, verso 18. El apóstol Pablo usa esta misma figura y dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amados hermanos,
El creyente que está en la luz, el creyente que pasa tiempo en comunión con la luz verdadera, con la gloria del Señor, va a reflejar, va a resplandecer esa gloria. Va a resplandecer esa luz y ese brillo. Y a diferencia de Moisés, que él se puso un velo para que nadie vea ese resplandor, el apóstol Pablo va a decir, nosotros lo hacemos a cara descubierta, para que todos lo vean. Amados hermanos, tu testimonio, la transformación que el Señor está haciendo en tu vida no es un secreto. No debe ser un secreto, debe ser algo notorio. No, tú no puedes decir, el Señor me está transformando aunque nadie lo vea. No, hermano, si el Señor te está transformando, debe ser visible, debe ser notorio. Ser transformado por el Señor no es un secreto, debe ser a cara descubierta, siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen del Señor por el Espíritu. A cara descubierta. Oh, amado hermano, hermana. Aplicaciones para terminar esta mañana. Número 1. Todo aquel que está en Cristo está en la luz. Su vida es transparente, debe ser transparente. En primer lugar, no hay nada que tú puedas ocultarle a Dios. Todo está bajo su mirada. Estás viviendo corandeo, bajo el rostro, bajo la presencia, bajo la mirada de Dios. Todos los días, cada hora, minuto, segundo que respiras, estás bajo el rostro de Dios. Eso debes tenerlo muy en cuenta. Si estás en la luz, debes vivir sabiendo eso. Y así como tú vives de esa manera, pensando que Dios estás bajo el rostro de Dios, debes vivir de la misma forma, transparente ante las personas. El creyente no debe vivir ocultando cosas. El creyente no debe vivir ocultando y haciendo cosas en secreto. El creyente debe vivir con transparencia. Con transparencia. No hay nada que nosotros ocultemos ante los ojos de Dios. Número 2. Si crees que en esta mañana, hasta este tiempo, tú has estado viviendo y ocultando algo, hermano, hermana. Si tú has estado ocultando un pecado o algo que te avergüenza, probablemente si te avergüenza tal forma y que lo tienes así de oculto, es porque sabes que está mal. Arrepiéntete. Arrepiéntete delante del Señor sabiendo que no hay nada oculto delante de sus ojos. Y número 3, vivamos como hijos de luz. Si tú has creído en el Señor Jesucristo como aquel que vino a este mundo para vivir una vida perfecta, la cual tú y yo no podemos vivir, y morir en la cruz la muerte que tú y yo merecemos morir, y resucitar para obtener tu salvación, y tú lo crees, el Señor te ha salvado, pero te ha salvado para darte nueva vida. Y esa nueva vida es vivirla en la luz de Cristo, para que seas transformado a la imagen de Cristo, por lo cual sé guiado por la palabra. Hermanos, hay que aferrarnos a la palabra de Cristo, nuestra guía. Hay que sujetarnos a la palabra de Cristo, nuestra vida. Así que esta mañana, amados hermanos, el Señor haya hablado tu corazón por medio de su palabra. Él es la luz del mundo. Él es, solo Él, para salvar a todo aquel que cree en Él.